Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad. Hoy voy a hacer una pequeña reseña del libro The Block Size War, que inicialmente tenía esta imagen, yo lo compré apenas salió a la venta, después cambiaron la portada, tiene un rayo ahora, y afortunadamente, además de estar en inglés obviamente, está en español. En español se llama igual, la primera parte es exactamente igual, The Block Size War, la guerra por el control de las reglas del protocolo de Bitcoin. Y me fijé y está en Amazon de España, les voy a dejar un link de afiliado en la descripción por si les interesa comprarlo. Este libro básicamente hace una explicación histórica, porque es una historia muy reciente, de la guerra del tamaño de la cadena de bloques de Bitcoin que pasó entre el año 2015 y 2017 más o menos. Y los distintos grupos que trataban de promover el tamaño de los bloques de la cadena de Bitcoin más grandes y el grupo que quería los bloques más pequeños. Les voy a explicar un poco más qué es esto en detenimiento, pero la verdad que es un libro bastante específico que no sé a cuánta gente le pueda interesar. La verdad me pareció muy bueno. Si te parece interesante el tema, te lo recomiendo. Es bueno el libro, pero es una cosa muy específica, porque no solo es dentro del rango de las criptomonedas, que ya es algo bastante específico, sino que es de Bitcoin. Y no solo que es de Bitcoin, sino que es de una cosa que pasó hace varios años en el protocolo de Bitcoin. Entonces es como muy específico y no sé a qué tanta gente le pueda interesar. Si sos un fanático de Bitcoin y querés aprender lo más posible de todo, esta es una parte histórica que me parece muy interesante, está bueno saberlo y además te ayuda si, en especial justo ahora que los costos de transacción están bastante altos porque los bloques están muy llenos, es un buen momento para debatir esto de si conviene aumentar el tamaño de la cadena de bloques o no. Entonces, básicamente esta guerra que hubo era entre dos grupos de personas, digamos eran varios grupos, pero básicamente estaba dividido en dos lados, dos bandos. Un grupo que quería que la cadena de bloques se mantenga como es, descentralizada, a un tamaño pequeño, porque, bueno, no sé si meterme en la explicación. Bueno, lo voy a explicar. Voy a explicar. La cadena de bloques de Bitcoin es básicamente una cadena de bloques. En cada bloque hay como un conjunto de transacciones que entran en ese bloque, que los mineros minan. Básicamente son transacciones que están confirmadas y después se reparten en toda la red, así toda la gente sabe que esas transacciones pasaron y quién tiene esos Bitcoin, digamos. Entonces, ese tamaño de cada bloque, que viene uno atrás de otro, son originariamente no tenían un límite, pero después de creo que 1 o 2 años, Satoshi le puso un límite de 1 mega. Entonces, en 1 mega entran cierta determinada cantidad de transacciones y cada bloque se resuelve en aproximadamente 10 minutos. Está hecho para que en promedio se resuelvan un bloque cada 10 minutos. Entonces, esto nos limita en que si hay mucha gente que quiere hacer transacciones de Bitcoin al mismo tiempo, no entran en el bloque y tienen que esperar al bloque siguiente o al bloque siguiente o al bloque siguiente. Si hay mucha gente y muchas transacciones, puede ser que la espera sea muy larga. Para que tu transacción se efectúe de manera más rápida, la opción que tenés es pagar un costo de transacción más alto, que en este último tiempo lo estamos viendo, que están los costos bastante altos. Y si pagas un costo de transacción más alto, que es lo que el mercado pide, tu transacción probablemente se confirme antes que alguien que pagó menos. Entonces, en el 2015 ya había periodos en donde los bloques de Bitcoin estaban llenos y el costo de transacción era más alto. Es más, en el 2015 había varias empresas, por ejemplo, por poner un ejemplo, Steam, la plataforma que vende juegos que la mayoría de la gente debe conocer.
que es una plataforma muy grande, tenía la posibilidad de vender los juegos en Bitcoin. O sea, vos podías comprar juegos en Bitcoin. Y esto, la verdad, para promover el uso de Bitcoin era genial. Había, además de Steam, había otras empresas que también aceptaban Bitcoin. Inclusive Microsoft durante un momento aceptaba Bitcoin para comprar ciertos productos. Esto hacía que la idea de Bitcoin de ser una moneda digital que se puede usar en Internet fuera mucho más clara y más obvia para toda la gente. Mucha adopción era bueno. El problema es que al haber mucha adopción había más transacciones y, digamos, la cadena de bloques tiene un límite de 1 mega. Entonces, se empezaban a llenar los bloques y empezaba a haber demoras en las confirmaciones de la transacción de Bitcoin. Entonces, se empezaron a dividir dos facciones. La gente que quería aumentar el tamaño de la cadena de bloques y la gente que quería que se mantenga de la misma manera. La razón principal por la que la gente quería que se aumente el tamaño de bloques era simplemente para no frenar la adopción. Que haya más gente que pueda usar Bitcoin y que sea una cosa barata y fácil de usar. La razón por la que había gente que no quería que se aumente el tamaño de la cadena de bloques es por un tema de descentralización. Que si vos aumentas mucho el tamaño del bloque, por ejemplo, imaginemos que fueran 8 megas, que es el caso de Bitcoin Cash, si se usa mucho, la cadena de bloques entera de Bitcoin empieza a ser muy pesada. Y esto pasa con muchas criptomonedas, que la cadena de bloques, el historial de todas las transacciones es muy pesado, entonces se desincentiva a los usuarios de tener un nodo y tener la cadena completa, la cadena completa de Bitcoin y que esté descentralizada. Entonces ese era el miedo de la gente que quería que las reglas se mantuvieran de la misma manera. Querían mantener la descentralización de Bitcoin y dar la opción a la gente que quiera tener un nodo que sea algo accesible, cosa de no tener que tener una computadora muy poderosa para revisar todas las transacciones y verificarlas, y que no necesitar tal vez un montón de discos duros o un disco duro muy grande para tener un historial de toda la cadena de bloques. Entonces ese, digamos, es el eje de toda esta historia, y este libro habla de manera cronológica los distintos pasos que fueron pasando, los distintos bandos, cuáles eran las cosas que decía cada uno. Me pareció muy interesante. Es bastante dramático, como, digamos, todo el tema fue mucho drama, digamos. Y, digamos, los dos bandos más grandes que se notaron eran los desarrolladores del Bitcoin Core, que es, digamos, el cliente más común de Bitcoin, y los mineros. Por lo general los mineros en China, que en su momento eran un montón. Entonces esas eran las dos facciones. Los mineros querían los bloques más grandes y que más gente use Bitcoin, y los desarrolladores preferían más mantener el tamaño de bloques bajo y ir de a poco tratando de mejorar el protocolo de Bitcoin. Entre medio de todas estas mejoras estaba una mejora que se llama Segwit, que tal vez lo escucharon hablar, yo en muchos videos lo menciono, que fue un avance, digamos, de protocolo que permitía expandir la cadena de bloques sin realmente expandir. Permitía que la cadena de bloques son casi como 2 megas y medio, creo, en total en vez de 1. Pero la diferencia es que con este cambio, que se llama Segwit, que se hizo a través de un soft fork, después tengo que explicar eso. Bueno, este cambio de Segwit lo que hacía era permitir que se aumente el tamaño de la cadena de bloques, pero a su vez todos los clientes que no querían, los clientes de Bitcoin, los nodos que no querían aumentar, seguían siendo compatibles con este cambio. Entonces, el problema de lo que quería el otro bando, que era aumentar el tamaño de la cadena de bloques, es que no era compatible con lo que estaba.
Entonces, al hacer este cambio de 1 mega a 8 megas, la posibilidad que había era que se genere lo que se llama un hard fork, que es cuando la cadena se divide. Tenemos la cadena de bloques, que viene, digamos, una cadena recta, y llega un momento en el que alguien quiere cambiar las reglas, y si hay gente que no quiere cambiar las reglas, se divide. Está la gente que usa un cliente, por ejemplo Bitcoin Core, que tiene una determinada cantidad de reglas, que sería la misma cadena de bloques que sigue sin mantenerse, y después hay gente que quiere cambiar las reglas, y para cambiar las reglas tienen que generar, digamos, una nueva moneda. Entonces se divide, se arma una bifurcación, que sería un hard fork, una bifurcación, y eso hace que se generen dos monedas, digamos. ¿Y qué fue lo que pasó en el 2017 con Bitcoin y Bitcoin Cash? Después pasó con Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi's Vision. Y después también hubo Bitcoin Gold. En el 2017 hubo un montón de forks o de bifurcaciones de Bitcoin. Entonces, eso es lo que estaban tratando de evitar los desarrolladores. En este libro, básicamente va punto por punto explicando las distintas conferencias que hubo, los distintos personajes o personas, qué opiniones tenían, en qué campo estaba cada uno. Una cosa que me pareció muy interesante de este libro es que, como yo me metí en el mundo de Bitcoin y de criptomonedas a full, más o menos mientras estaba pasando esto, es como que lo viví bastante. Y desde ese entonces hasta ahora, como paso tanto tiempo investigando sobre el tema de las criptomonedas, Bitcoin, y mucho tiempo en Twitter, conozco a casi toda la gente que mencionan en el libro. Conozco no de persona, sino que de leerlos y ver las opiniones. Entonces es muy interesante si ya tenés como una noción de quién es cada uno, porque al ser que ya más o menos las conocía o conozco cómo piensan, es más fácil entender la posición que tiene cada uno en el libro, y en algunos momentos mencionan a gente en el libro muy al pasar, y está bueno saber quién es. Entonces, si estás muy metido en el mundo de las criptomonedas, este libro está muy bueno, muy interesante, y lo recomiendo. Si no estás muy metido en el mundo de las criptomonedas o en el mundo de Bitcoin, la verdad que no lo recomiendo para nada. Va a ser un embole total, puede ser muy aburrido. Entonces te tiene que interesar mucho el tema para que te parezca interesante. Una cosa importante a destacar es que el libro no es para nada técnico, entonces es, digamos, muy fácil lectura. En algunos momentos se mete en algunas cosas técnicas, pero no muy en profundidad. Inclusive a mí me hubiera gustado que en algunas cosas se meta más en lo técnico y explique un poco más la parte técnica de algunas de las cosas, porque me parece interesante. Pero creo que está bien el modo en el que lo hizo, de que no meterse mucho en lo técnico, porque si no, sería un libro que lo escribió para 3 personas que le pueden interesar esto, porque sería algo demasiado específico. Entonces, no tiene casi nada técnico, no hace falta saber mucho de lo técnico. Si sabes, ayuda porque entendés más qué es cada cosa, pero más o menos explica qué es lo que es cada cosa. Esto que yo expliqué lo explica. Y después, por último, con respecto al tema del autor, el autor claramente se nota que está más en el campo de los que apoyan los bloques chicos, que fueron los que al final terminaron ganando. Entonces, si bien es bastante objetivo, te das cuenta que el autor está más de ese lado. No lo hace muy obvio y no complica la situación del libro, pero te das cuenta que el autor está más del lado de los que querían los bloques, mantener los bloques a 1 mega. Así que me pareció interesante para cierto tipo de personas, lo recomiendo, no es para todos. Y con eso los dejo por hoy. Tengo un montón de otras reseñas de libros que les voy a dejar acá por todos lados. Que algunos libros son más interesantes para principiantes, otros para gente más avanzada. Así que les voy a dejar
más reseñas a otros libros. Con eso los dejo por hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Chao.